Hoy hablaremos del imperialismo, de sus causas, de sus características y algunos ejemplos. El imperialismo es un régimen de dominación política en el cual una potencia militar extiende sus dominios sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza o a través de la influencia económica, cultural o política. La principal causa del imperialismo es la explotación de territorios. ¿Esto a qué se refiere? A que los países con mayor poder buscan adquirir territorios para explotar las riquezas y así poder ellos conseguir materias primas. Otra causa es la religión, ya que durante el siglo XIX las naciones europeas enviaban misioneros hacia las colonias para así ellos controlar a los pueblos a través de las prohibiciones impuestas por la religión. Y por último, era la utilización de mano de obra no cualificada que fuera barata y dócil y que a los puntos extremos llegara a ser esclavitud. Algunas de las características son: las naciones con mayor recurso político y militar buscan expandirse a partir de la rendición de los pueblos más débiles. También el país dominador sustituye la cultura local debido a que están convencidos de que la suya está más avanzada. Y por último, otra de sus características es que para que el control de un país pueda realizarse de forma clara y prolongada, es necesario que desde el imperio dominante se garantice la estabilidad política a su favor. Esto quiere decir que pone y quita gobiernos a su conveniencia, muchas veces saltándose los mecanismos legales establecidos en las leyes de ese país. Existieron diferentes tipos de dominación en el imperialismo. Entre ellos se encuentran las colonias, que eran los territorios gobernados por funcionarios designados por la potencia administradora. Otro fue los protectorados, los cuales eran territorios en los que se mantenía el gobierno indígena, en los aspectos internos bajo la supervisión de la potencia ocupante y sometida a ella. La política exterior y el ejército eran controlados por la metrópoli. En los países que utilizaron esta forma fueron Francia y Reino Unido, en la India y Birmania. Otro que había en los dominios. En los colonizadores consiguieron el autogobierno, pero seguían teniendo un vínculo con la metrópoli a través de un gobernador que controlaba la política exterior. Esto lo usó el sistema inglés en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El imperialismo en el siglo XIX. Fue un proceso motivado por diferentes razones, principalmente económicas y estratégicas, que arrojó como consecuencia directa la explotación de millones de habitantes del tercer mundo y, posteriormente, derivó en un conflicto bélico. El imperialismo se puede definir como el sistema en el que la política, la economía y la cultura de una parte del mundo se organizan en función del dominio de unos países sobre otros. Los factores que facilitaron la expansión imperialista fueron económicos. Los estados europeos necesitaban conseguir materias primas para su producción industrial y nuevos mercados para vender sus productos. Las potencias imperialistas tienden a obligar a sus colonias a comerciar en forma exclusiva con su metrópoli. La conquista de la India, emprendida por Gran Bretaña, así como la colonización rusa de Asia Central durante el siglo XIX, son claros ejemplos del imperialismo. Los ingleses fundaron colonias en Norteamérica en lo que se llamó la primera era colonialista, y a finales del siglo XVIII, en la segunda era, fue donde se comenzó la colonización de Asia, apoderándose de la India, ocupación que puede considerarse acabada o terminada a mediados del siglo XIX, en que India pasa a ser colonia suya. La época colonial europea de la India comenzó en 1498, con el desembarco del navegante portugués Vasco de Gama en la costa de Malabar. Goa se convirtió en la base más importante de Portugal en la India,
pero los holandeses, los daneses y los franceses pugnaron por el control del comercio con Asia hasta que finalmente Gran Bretaña se impuso. Todos estos países habían aprovechado la rivalidad interna de la India para tomar posesión de este territorio. Eliminada Francia de la India por el Tratado de París, Gran Bretaña consigue ampliar sus posesiones en Asia gracias a las rencillas existentes entre los príncipes hindúes. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo podemos observar el imperialismo en el siglo XXI. Bueno, vamos a recordar que el imperialismo es la actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Esas potencias se repartían o colonizaban diferentes países con el fin de explotar sus recursos. Estados Unidos ha tenido un comportamiento imperialista desde el inicio de su formación como país y especialmente a lo largo del siglo XX. Ejerce su poder al intervenir en decisiones políticas por medio de presiones que establece su gobierno o ejerce imperialismo económico al decidir poner en marcha el bloqueo a Cuba, así como su intervención militar y al apoyar dictadores militares en ciertos países como Afganistán o Irak. Un ejemplo del imperialismo de Estados Unidos. Por más de 100 años, Estados Unidos ha causado enorme sufrimiento al pueblo cubano. Este fenómeno histórico se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII y se mantiene hasta nuestros días. El conflicto de Estados Unidos-Cuba tiene varias etapas. Primera, pretensiones, neocolonias y revoluciones en el poder. El plano militar plantea que por su posición geográfica, la isla desempeña un papel estratégico para la seguridad y defensa del territorio norteamericano. En el plano económico, lo han codiciado por su clima, fertilidad del suelo, existencia de importantes recursos naturales, así como los puertos y vías de comunicación por mar. Estados Unidos controlaba el 80% de las empresas de servicios públicos, el 90% de las minas y casi el 100% de las refinerías de petróleo. Esta fue causa de la Revolución de 1959. Estados Unidos no aceptó la derrota, eso ocasionó la prohibición de toda exportación a Cuba con un bloqueo parcial y rompió las relaciones diplomáticas con ese bloqueo. Consecuencias del bloqueo de Estados Unidos a Cuba: el daño ha causado a la economía cubana de 121.000 a 192 millones de dólares, según el último informe publicado por el gobierno. Otra de las consecuencias ha influido en el sector de salud, ya que varios medicamentos que necesitan para tratamientos son fabricados en Estados Unidos y no pueden ser exportados. Nuestro punto de vista sobre el imperialismo: creemos que el imperialismo sigue vigente en el tiempo que estamos viviendo por varias razones, como una de la explicada. También una de las consecuencias más fuertes que creemos que es más notable es la supremacía racial, porque todavía se hace muy notoria. Consideramos que el imperialismo fue un método cruel de expansión, ya que se basaba en desarrollarse por encima de otros países, con el fin de mejorar su economía, así tirando muchos países subdesarrollados.